Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy es un día especial. Hoy ha sido bautizado como Liberation Day. Pero es un día especial más para mí porque hoy es el día de mi cumpleaños. Hoy es, hoy es el día de mi cumpleaños. De tal manera de que el programa de hoy es esencialmente eso. Una, un mensaje de agradecimiento. Hoy me siento profundamente agradecido y quiero dejar constancia de ese agradecimiento con este programa de hoy. Así es que hoy iba a hablar de los hijos. Ayer hablé de la familia, de la importancia de la relación, de mantener la relación de pareja como recurso para preservar la familia. Aunque hay familias que se pueden preservar aún cuando no se mantiene todavía ya la relación de pareja, pero eso lo cubriremos otro día, cómo mantener la familia aun cuando ya no se es pareja. Ese es otro capítulo, porque no hay que ver la separación de una pareja como la pérdida de la unidad de la familia. Hay familias que se mantienen sumamente unidas, aun cuando ambos cónyuges se separaron o se divorciaron hace años y se mantienen tan vigentes como el primer día. Lo único que pasa es que los esposos no duermen juntos, pero fuera de eso, el cariño, el afecto por los suegros, por los consuegros, se mantiene. Entonces es interesante eso. Pero como les dije, hoy estoy cumpliendo años, estoy cumpliendo 71 años. Nunca en mi vida pensé que yo iba a llegar a esta edad. Cuando uno es joven, 70 años, 71 años, luce como viejo, viejito, viejito. Y como ustedes pueden ver, bueno, sí, estoy viejo, pero no tanto así. No estoy tan viejo como podría pensarse para la edad que tengo. Pero hoy es un día de reflexión. Yo creo que todos los días el cumpleaños de la gente es un momento para reflexionar sobre lo que se ha vivido, los años que se han pasado, la gente que lo ha acompañado a uno en cada una de estas celebraciones, los sitios donde uno ha pasado sus diferentes cumpleaños. Hay mucha gente que ha pasado toda su vida en la misma ciudad. Hay gente que ha pasado toda su vida dentro de las mismas cuatro paredes. No hay nada malo en eso. No hay nadie que diga que uno para ser feliz tiene que haber dado la vuelta al mundo en 60 días, o haber estado en múltiples sitios, o haber tenido fiestas a granel. Eso es una idea consumista de la calidad de la vida. Hay vidas que se pueden vivir plenamente en un mundo interior y cerrado en una pequeña comunidad. De hecho, hay muchas partes del planeta donde la gente llega a los 100 años con 10 amigos en el mismo pueblo, nunca han salido, nunca han tenido pasaporte, nunca han tenido ningún interés de viajar o conocer sitios diferentes. Por muchas generaciones hubo personas que vivieron muy felices sin nunca haber visto el mar, por ejemplo. O vivían en el mar y nunca habían visto las montañas, ¿no? Entonces, no hay que prejuzgar las vidas de las personas sobre la base de lo que han hecho, a dónde los sitios que han ido o las posesiones materiales que hayan tenido. De tal manera, pues, de que el cumpleaños de uno es como un momento de reconocer lo que se ha vivido, de hacer una evaluación de lo que se ha vivido y a veces de hacer planes, ¿no? Cuando uno es joven es una buena oportunidad de hacer planes hacia adelante, y cuando uno después pasa de cierta edad, uno ya no se antoja tanto de hacer planes como de disfrutar los años que le quedan, ¿no? En la mejor manera que se pueda. Porque ya hay hay planes que ya necesitas 20, 30 años por delante, años que ya no tienes. Y no es cuestión de ser pesimista, pero es una realidad. Y en eso hay que pensar que lo importante en la vida no es vivir muchos años, es vivir buenos años. Lo importante de la vida no es la expectativa de vida, es la expectativa de buena vida, de haber vivido una vida saludable,
Más ahora se está sacando lo que se llama el índice de expectativa de salud en la vida. Es decir, ¿cuántos años esperas tú ser saludable? No cuántos años vas a vivir. Porque es posible que tú llegues a saludable a los 70, 80 años y pases 20 años enfermo. Entonces llegas a los 90 años y digas, es que yo he vivido 90 años. Bueno, 90 años, pero 80 años de salud relativa y 10 años de martirio. 10 años que hubieras deseado no vivir para todo lo que te ha pasado y todo lo que has sufrido en los últimos 10 años. Y eso es lo que sufren muchos ancianos, ¿no? Que llegan a una edad. Recuerden que anciano es toda persona 10 años mayor que uno. A los 30, uno de 40 se ve como un anciano, 50. Pero 10 años más que uno ya, para efectos de uno es un anciano. La otra persona es un anciano. Bueno, lo que les quiero decir entonces es que otra de las cosas que uno pondera o reflexiona el día de su cumpleaños es de todas aquellas personas que han hecho posible que uno llegue a esta edad. Y ahí viene la importancia del agradecimiento. Y el agradecimiento no es tanto un factor de agradecerle a una persona o a otra, que también es importante que se agradezca a las personas que de una u otra manera han hecho posible que uno llegue a cierta edad feliz y saludable. Sino que cuando uno reflexiona solamente y da gracias a todas las circunstancias, si usted cree en Dios, le da gracias a Dios. Si no cree en Dios, pues le da gracias, como decía alguien, a la providencia. Pero es un factor sanador, un factor tranquilizador de reconocer la participación de otros en nuestra vida. De que no todo lo que hemos logrado porque somos muy ambiciosos, porque somos muy inteligentes, porque somos muy capaces. Sino que lo logramos porque mucha gente confió en nosotros, mucha gente nos apoyó, nos entusiasmó, nos curó, nos hizo advertencias que nos fueron sumamente útiles a la hora de evitar peligros. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad que es mi cumpleaños para dar gracias a todo lo que han hecho posible que yo llegue a esta edad. Y voy a empezar generación por generación para que no se me quede nadie en el camino. Primariamente a mis padres y en particular a mis madres, a mis 3 madres. Yo tuve una enorme suerte en la vida de tener no una, no 2, sino 3 madres, que fueron mi mamá biológica, mi tía y mi abuela. Las 3 participaron en la etapa más difícil de ser madre, que es la de criar a los hijos hasta la adolescencia. Aunque el trabajo de madre nunca termina, pero esas personas que están a tu lado hasta la adolescencia, que es cuando tú empiezas a tener sentido de ti mismo y desarrollar tu propia personalidad, esas personas son importantísimas en tu vida. Entonces, como creo que nunca lo había hecho documentadamente, aunque creo que lo hago introspectivamente en cada uno de mis cumpleaños, quiero dejar esto para la posteridad, para que lo vean mis nietos y mis bisnietos y todos mis descendientes y sepan quiénes fueron esas personas que contribuyeron a hacerme como yo soy, a tener la vida que he tenido y a poder lograr mis metas y ser un hombre feliz, en balance feliz. Cuando hago la contabilidad de las cosas positivas y negativas que me ha dado la vida, son muchísimas más abundantes las positivas que las negativas y todo parece seguir siendo así. Aunque uno nunca debe descartar pues, la posibilidad de que pasen cosas terribles en los próximos años, hay una realidad que nadie te quita lo bailado, como dicen, nadie te quita lo ya vivido. Y lo ya vivido, pues, para mí ha sido una gran satisfacción vivirla.
Entonces el primer agradecimiento viene hacia mis madres y hacia mi familia cercana, la que vivía conmigo. Los cotidianos, mi tío José, mi tía Narcisa y mi mamá Cecilia y mi abuela Vicenta. Esas eran las 4 patas de mi mesa. Esas eran las 4 patas que me soportaban, las que me enseñaron, las que me educaron, las que me guiaron, las que me protegieron y las que me hicieron mucho como soy. La mayoría de las cosas, ya va, déjame alejarme de esto porque me metí por la parte equivocada de la organización donde están haciendo los trabajos y el ruido es insoportable, así que me voy a ir hacia un sitio más calmado, porque así lo amerita el mensaje que estoy dejando aquí. Entonces esas eran las 4 mesas, esas 3 mujeres y un hombre que representaron pues la esencia central del fundamento de mí como persona y de mi hermano, los dos. A mi hermano también tengo que agradecerle mucho, porque mi hermano es lo que llamamos en ciencia mi grupo control. Es esa persona que me servía a mí para darme cuenta de dónde estaba parado yo, de cómo pudiendo ser parte de la misma familia, aún así éramos bastante diferentes, pensábamos diferente, y aún así, aún con toda esa enorme diferencia de personalidad y de criterios y de formas de ver las cosas, nos amamos intensamente, lo cual es una gran lección para la vida. Si uno puede pelear con un hermano y seguirlo amando, uno puede aguantar cualquiera, porque los hermanos a veces son tremendos, ¿no? Sobre todo en la juventud. Bueno, luego continuando con esta cadena de agradecimientos, tengo que agradecer a mis compañeros de la cuadra, a todos esos amiguitos que jugaron conmigo, que me enseñaron a competir, que me enseñaron a ganar y a perder, que pelearon conmigo, que me enseñaron el valor de una pelota, de un strike, de una barajita, de una chapita, de una carrera, ¿eh? O a jugar al escondido. ¿Eh? Tengo que también dar un gran agradecimiento a una figura que los latinoamericanos la conocemos, que es la muchacha de adentro, la muchacha que nos atendió en la infancia, que ayudó a mi mamá y a mi tía y a mi abuela con los quehaceres de la casa, y que siendo más joven que ellas, tenía una gran dedicación, siendo mayor que nosotros, a cuidarnos, a protegernos. Y de esa manera, pues, esa mujer, que se llamaba Pilar, ocupó un punto importante en mi casa, porque Pilar no era nada más una persona atendida o pagada para servirnos, sino que era parte de la familia. Pilar era parte de la familia. Llegó muy joven a la casa y se educó con nosotros, fue a la escuela con nosotros, se graduó con nosotros, mucho mayor que nosotros, nos tendría unos 10 años de diferencia. Pero esa joven muchacha venezolana hizo de nuestro hogar su hogar, y nosotros hicimos de ella la hermana mayor que mi mamá nunca tuvo en ese momento. De tal manera que Pilar representó para nosotros una persona extraordinariamente importante. Me vi reflejado en la película Roma, de este extraordinario cineasta mexicano que trata sobre eso mismo, sobre su vida. Y él pasó por lo mismo que pasó nuestra clase media venezolana, de vivir en su hogar con alguien que ocupaba una posición sumamente complicada de entender, porque era parte servicio doméstico y parte de la familia. Entonces, cohabitaba con nosotros. Y hasta que tomó la decisión de irse a hacer su propia familia, fue parte de nuestra familia. Y así fue siempre tratada. Comía con nosotros, veía televisión con nosotros. O sea que para la formación de un joven, de un par de jóvenes adultos sin hermana, representaba una
una gran marco de referencia, una persona joven que no era familia tuya, ¿no? Así es que hay que darle agradecimiento a Pilar, a mi hermano Ramón, a mi madre, mi tía y mi abuela, y mi tío José. Figura también importantísima porque era el varón de la casa, la figura masculina de la casa. Luego entré a la escuela y ahí tengo que darle agradecimiento a dos grandes mujeres que todavía las recuerdo. Mi primera y mi segunda maestra. La primera se llamaba Felicia Merlo, mi maestra de primer grado. Una mujer extraordinaria, con un olor que todavía recuerdo. Era una mujer sumamente atractiva, una mulata venezolana inteligentísima, que iba impecablemente a dar clases y que manejaba la disciplina del salón con una capacidad extraordinaria, porque era una buena mujer, dócil, cariñosa, pero firme. Sí, mis primeras maestras fueron mujeres extraordinarias. Luego tuve una segunda maestra que también marcó mi vida, cuando le sugirió a mi madre que me cambiara de colegio, que me mandara a un colegio público. Porque yo empecé mi educación primaria en un colegio privado. Y esta extraordinaria maestra y profesora se llamaba Matilde Pinto. Y Matilde Pinto un día llamó a mi madre y le dijo: señora Cecilia, yo creo que José debería irse a una mejor escuela. Hay una gran escuela experimental en Caracas que es un medio más propicio para que José Antonio se desarrolle y tenga contacto con el mundo como es. Esa escuela se llama la Unidad Escolar Gran Colombia. Y allá fui a tener, poco lejos de la casa, y viví la experiencia del transporte, de que nos recogieran en la mañana, nos llevaran un poco de muchachos metidos en una camioneta y nos dejaran en la escuela, y después nos fueran a buscar. Un fenómeno social fascinante que mezclaba a mis compañeros de transporte, porque entonces empecé a tener compañeros de transporte de diferentes clases sociales, de diferentes razas, de diferentes colores. Y todo eso también contribuyó al desarrollo de mi personalidad y de mi tolerancia a la gente que no se parece a mí. Y sobre todo a las niñitas, ¿no? Porque empezó uno a conocer niñitas, cosa importantísima, ¿no? Que los niños no lleguen a la adolescencia simplemente habiéndose mantenido en un solo género, masculino o femenino, sino que conozcan la diversidad y la complejidad de interaccionar entre muchachos y muchachas. Y así llegué a la Gran Colombia, donde tuve una extraordinaria educación elemental. El régimen era experimental porque en la mayoría de los colegios de esa época había una sola profesora por año, es decir, una maestra daba primer año, otra daba segundo año, otra daba tercer año de primaria. En esta escuela, el año escolar lo daba el profesor de castellano, la profesora de física, la profesora de matemáticas, o sea, había un profesor para cada materia. Lo cual era un fenómeno interesante porque eventualmente la educación sería así. Es decir, la gente no tendría un solo profesor, léase un solo juez por año, sino que uno tenía diferentes jueces en diferentes materias. Y uno no solamente aprendía la materia, sino también aprendía diferentes formas de dar la materia. Y eso me hizo, yo creo que un mejor estudiante. Entonces, un agradecimiento a Felicia Merlo y a Matilde Pinto por haberme colocado en el buen camino educacional y por haber tenido muy buenas relaciones con mi mamá y mi tía, tan importantes que son las relaciones entre padres y maestros, pues son las que permiten corregir cualquier problema que haya con los estudiantes.
los maestros a veces se dan cuenta más rápido de los problemas que tienen los muchachos que los mismos padres. Bueno, esa era la época en que los maestros se ocupaban de los muchachos porque las aulas no eran tan grandes, ahora es más difícil. Continúo con mi cadena de agradecimiento. Entro al Liceo Urbaneja Chelpol, otro liceo experimental fascinante. Y aquí tengo que agradecer no solamente a los profesores del liceo, a todos ellos, a la doctora Lilia Domínguez, que fue la insigne directora de, yo creo que el mejor liceo público venezolano, el Liceo Urbaneja Chelpol, a su subdirectora, que llegó a ministra de Educación, y ahorita no recuerdo exactamente su nombre, y muchos otros profesores que tuve yo de lujo, porque en esa época la mayoría de los excelentes profesores de secundaria trabajaban todos en el sector público. Daba más prestigio ser profesor de literatura, de arte, de ciencia, de química en un liceo público que en un colegio privado. Era otra Venezuela, pero así era. Yo tuve artistas que me daban arte. Yo tuve atletas olímpicos que me daban educación física. Yo tuve historiadores que me dieron historia. Yo tuve gente que sabía mucho de matemáticas, matemáticos dando clases de matemáticas, no maestros de matemáticas, no, matemáticos dando clases de matemáticas. Como pueden ver, yo no he llegado aquí por azar, ni he llegado a esta edad por capacidades propias. He llegado gracias a la inmensa contribución de toda esta gente a quien hoy en este programa le estoy dando agradecimiento. Salgo del Liceo Urbaneja Chelpol y aquí, antes de irme del liceo, tengo que agradecer a mis compañeros, a grandes compañeros como Oscar Maíz, como el Negro Vázquez, como tantos compañeros que algunos no recuerdo, porque en esa época uno se acuerda es por los apellidos, porque uno no sabía los nombres de la gente, sino los apellidos. Pero en esa época, pues también los compañeros forman una parte importantísima de lo que uno va a llegar a ser en la vida. Yo no sé si el tino o la suerte de conseguirme con compañeros que eran muy buenos estudiantes. Muchachos que leían mucho. Muchachos que eran muy curiosos. Muy inteligentes todos. Y yo soy convencido de que si uno empieza a rodearse de gente inteligente, uno también se le pega algo. De tal manera de que yo agradezco que ese grupo de gente inteligente me haya acogido en su seno, porque yo aprendí muchísimo de ellos, muchísimo. Yo no era un estudiante excepcionalmente sacando buenas notas, pero dime con quién andas y te diré quién eres. La mayoría de los profesores pensaban que yo era en general un buen estudiante, porque yo ciertamente andaba para arriba y para abajo con los mejores estudiantes del liceo. Cada grupo se va haciendo de acuerdo a sus intereses y todos estos muchachos eran excelentes profesionales, terminaron siendo excelentes profesionales, y eso hizo pues que nosotros hiciéramos una suerte de pandillita de pseudogenios, filosofando, como decíamos nosotros, en los pasillos del liceo. Luego salgo y tengo la continua suerte de estar viviendo en un país libre, políticamente diverso, democrático, con todos sus problemas, y con una continuidad administrativa que hizo posible que uno fuera primero un colegio público, luego un liceo público y luego una universidad pública, prácticamente sin pagar nada. O sea, educación gratuita y asistencia médica gratuita. Las veces que yo me caí y tuvieron que cogerme puntos, yo fui al puerto de socorro de Salas, me admitió un médico, me suturó, me puso mis medicinas y yo me fui para mi casa, y yo nunca ni mi madre pagaron un centavo por esa asistencia. Y ahí ponían yeso y ahí resolvían los problemas que eran de emergencia pequeña. Y las emergencias grandes uno iba para los hospitales, Hospital Vargas, Hospital Universitario de Caracas,
Hospital de los Magallanes, y lo atendían, los hospitales del seguro lo atendían a la gente. De tal manera de que yo no creo que en esa época nadie se dejó de operar porque no tenía... Estoy hablando de los años 70, temprano en los 70. Luego entré a una universidad extraordinaria. Extraordinaria por la diversidad de su conjunto profesoral y estudiantil. Si alguna vez uno ha pensado en un melting pot, o sea, en una olla de caldo derritiéndose, esa es la Universidad Central de Venezuela. Porque ahí acuden estudiantes de las mejores familias, pero también los estudiantes de las familias más pobres de Venezuela. Ahí está representada la ultraderecha y la ultraizquierda. Ahí están representados los estudiantes y los repitientes. Ahí están concentrados los conservadores, científicos y educadores y educados, y están los ñángara, tirapiedra y revoltosos. De tal manera de que dificulto que haya habido una clase, un alma mater más atractiva para conocer la realidad del mundo para el cual uno se tiene que preparar que la Universidad Central de Venezuela. Supongo que las otras universidades nacionales eran iguales, pero como yo no estuve en las otras sino en la Central, para mí fue ese experimento de mundo, cargado de actividades culturales, artistas, cargado de departamentos de teatro, de cine, y al mismo tiempo la subversión política. En la universidad tú encontrabas lo que tú quisieras. Si tú querías ser un grupo científico, encontrabas un grupo de muchachos súper avanzados que habían estado trabajando en la NASA. Y si tú querías seguir a los locos de la Revolución Cubana, pues también podías meterte ahí, ponerte tu boina, tirar piedras, pelear con la policía y tragar gas lacrimógeno. O sea, en las centrales había para todo. Para los que leían, para los que no leían, para los creativos, etc. Y todo con una asombrosa coexistencia pacífica. Los conflictos de los universitarios eran con la policía del régimen, más nada, en ese momento. Entre los estudiantes no había muchas protestas. Una vez a la hora de las elecciones había conflictos entre los diferentes partidos políticos, pero nada que no se resolviera con una buena cerveza. Esa es la Venezuela que yo reconozco. Y tuve también entonces la suerte de estudiar medicina en la escuela José María Vargas, una de las dos escuelas de la Universidad Central de Venezuela, escuelas de medicina. Y mi mamá no estaba equivocada cuando ella quiso que yo estudiara en la Vargas y no en la Raceti. Porque por razones que no me da tiempo de cubrir en este programa, sigo pensando que la Vargas para ese momento tenía una mejor calidad de escuela de medicina que la Raceti. En particular por el número de estudiantes. La Raceti tomaba 400 estudiantes por año, la Vargas tomaba 100 estudiantes por año. Entonces es más fácil educar y relacionarse con 100 personas que con 400. Además, el hecho de que nosotros estuviéramos separados físicamente de la ciudad universitaria nos blindaba un poco de los problemas de quebranto del orden público que acontecían en la Universidad Central, en la ciudad universitaria precisamente, y nosotros seguíamos estudiando en nuestra escuela de medicina sin que nadie nos molestara. Nadie iba a sacarnos de clase para que fuéramos a manifestar a la Plaza de las Tres Gracias. Lo cual hizo posible que nosotros termináramos nuestra carrera como estaba previsto en 6 años. Entonces le doy gracias a todos esos profesores de la Universidad Central de Venezuela y de la Escuela Vargas en particular, que me formaron como médico. Gente entregada, gente con excelentes profesionales, tanto en lo público como en lo privado. Maravillosos cirujanos. Y no lo digo porque pensara que es adulante decirles que eran excelentes cirujanos. Era porque media Caracas los buscaba, medio país los buscaba a ellos. Cuando trabajaban público los buscaban en el sector público, cuando trabajaban en privado las consultas se llenaban. Porque cuando un buen cirujano, pues,
se le muere menos pacientes y se le complica menos pacientes. O sea que ahí no hay mucho invento que hay que hacer. Y los médicos de primera. Médicos que tenían mucha experiencia porque veían muchos pacientes y muchos casos raros que no llegaban a la práctica privada. Casos derivados de la pobreza, de la decadencia social, todos esos casos llegan al sector público. La gente con hambre poco va al sector privado porque no tienen plata para pagar. O sea que si usted está interesado en patologías vinculadas a la pobreza, usted tiene que trabajar en el sector público. Bueno, paso por la Universidad Central de Venezuela con ese tremendo agradecimiento, en particular por el doctor José Félix Oleta, nuestro primer instructor de clínica médica, el doctor Wani, y por supuesto, no puedo olvidárseme, Musi Mendoza. Rafael Musi Mendoza es el nombre de este profesor que ha sentado cátedra, no solamente como profesor y como médico, sino como hombre político denunciando a un régimen que le ha hecho muchísimo daño al país. Así que mis disculpas, doctor Musi, pero mi disco duro no es tan rápido como era antes, aunque le debo muchísimo y hoy se lo agradezco el día de mi cumpleaños. Bueno, y así tuve otros profesionales extraordinarios que algún día voy a ver si los pongo en nombre para mencionarlos, porque creo que la mejor forma de reconocérselo es que la gente escuche cómo se llamaban o cómo se llaman algunos. Bueno, y así salgo de la universidad y en este momento, saliendo de la universidad, tengo que hacer otra rama de agradecimiento a mis compañeros de la universidad, a esos compañeros que estuvieron conmigo durante 6 años de alegrías, de angustias, de por ahí viene el examen, de cómo saliste, nos iremos a graduar, ¿realmente será eso posible? 6 años es como demasiado, yo iría a aguantar 6 años. Durante esos 6 años hubo compañeros que se fueron, se murieron. Murieron en el accidente de las Azores. Otros simplemente no pudieron por diversas razones. Yo no creo que ninguno fuera porque no pudo por incapaz. Fueron por situaciones ajenas a ellos que los forzaron a tener que retirarse tempranamente de la carrera. Pero todos ellos merecen el agradecimiento mío y de todos nosotros porque esa es la gente que nos formó. Sus conversaciones, sus disputas, ahí aparecieron los primeros noviazgos, las primeras parejas, las primeras relaciones sexuales. Todo eso se forma en el claustro universitario. Y toda persona que llegue a la adultez que yo tengo, tiene que darle gracias a todas esas personas que compartieron sus vidas con las de nosotros y viceversa, y que nos hicieron de una u otra manera lo que somos, ¿no? Sobre todo en el caso de los hombres, las mujeres que ha habido en su vida, y en el caso de las mujeres, los hombres que ha habido en su vida, ¿no? Que fueron los primeros que les enseñaron las cosas buenas de la masculinidad y las cosas malas de la masculinidad. Y lo mismo del otro lado. Entonces, aquí en este momento viene otro agradecimiento. El otro agradecimiento es a las personas o a la entidad que te da el primer empleo de tu vida. Te gradúas de médico, nadie te conoce, nadie sabe de qué eres capaz, pero alguien, un funcionario que no te conoce tampoco, decide apostar a ti y te dice: aceptado el cargo, vas a trabajar aquí en este hospital, en esta medicatura, en esta... Entonces hay que darle gracias a ese primer empleador que confió en uno por diferentes razones, pero confió. Y le dio a uno la oportunidad de probarse ya, no como estudiante, sino como profesional, de tomar decisiones, de entrar a formar parte de un equipo profesional. Ya se acabó la idea de que un profesor va a venir a resolverte un problema. No, no, no. Los problemas los tienes que resolver tú. Y ahí hay que dar gracias, pues, a esas instituciones y a esos funcionarios en esas instituciones que nos acogieron como empleados.
Sigo en mi cadena histórica y ahora voy a dar gracias a un político en particular y a una institución en particular. El político se llama Carlos Andrés Pérez, la institución, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. El político tengo que agradecerle, aunque en ese momento no era santo de mi devoción, pero ahora en un revisionismo histórico tengo que agradecer que este político venezolano, independientemente de todas las críticas que se le haya hecho, tuvo una idea importante, que fue la de formar personal venezolano en el exterior, como ya estaban haciendo los árabes y como han hecho todos los países que han prosperado. Lo hizo Japón después de la posguerra, lo han hecho una cantidad de países, que es enviar un puñado de muchachos jóvenes a otros países a aprender. Ustedes ven hoy el milagro chino. Bueno, ese milagro no aconteció precisamente producto nada más del esfuerzo chino, sino de miles de chinos que salieron de China y se fueron a otras universidades del mundo, particularmente a los Estados Unidos, a aprender. Y en ese proceso, pues miren el desarrollo que han traído a sus pueblos. De esta manera que este político, Carlos Andrés Pérez, hizo eso, y yo agradezco en nombre de todos los becarios de Fundación Ayacucho que nos beneficiamos de haber sido becados para el extranjero a estudiar, de esa enorme oportunidad que se le dio a los estudiantes y que se le dio al país. Porque eso fue una oportunidad también al país de vencer un subdesarrollo que estaba allí latente, pues. Entonces, eso también hay que agradecerlo. Y la fundación, a toda aquella cantidad de funcionarios que hicieron posible que uno viajara, en el caso mío, a los Estados Unidos, y tuviera acceso a las mejores universidades. Yo tuve cartas de aceptación de la Universidad de Columbia, del MIT y de la Universidad de Harvard y de Georgia Tech. Imagínense ustedes, estas 4 universidades me aceptaron para estudiar. Si mi madre hubiera tenido que pagar esa educación, hubiera costado una fortuna. Pero esa educación la pagó el Estado venezolano, con una sola condición, que era que yo regresara al país a trabajar por un número de años similar al que me tomó formarme en el exterior. Ese era el único recaudo, que saliera bien, que me graduara y que volviera al país a trabajar. En esa época la beca era completa. Y se hizo una beca completa, tengo entendido, porque la aspiración era que muchas de esas becas eran para personas de clase media o media baja, como el caso mío, no para personas de dinero. Y se pensaba que encasquetarle una deuda a toda persona que viniera del exterior, obligándola a pagar los costos de sus estudios, iba a ser un obstáculo para su éxito. Yo sí lo creo así. De hecho, cuando yo veo la cantidad de estudiantes norteamericanos que deben una fortuna en créditos educativos, pienso que los créditos educativos hay que verlos con objetividad, porque a pesar de que luce razonable pedir plata y pagarla después, en ocasiones lo que se transforma es en una esclavitud para pagar después una deuda impagable con profesiones que no dan el potencial para retribuir ese dinero. Así es que yo doy gracias a la institución. Luego doy gracias a MIT, que fue el primero en aceptarme y donde opté por inscribirme para estudiar. Doy las gracias a todos esos profesores que tuvieron una paciencia enorme conmigo, impresionante. Porque se podrán imaginar las dificultades para un venezolano que hablaba inglés como un segundo idioma, poder competir con los mejores estudiantes del mundo en MIT. No me fue fácil, no me fue bien, pero la institución funcionó y me llevó a un nivel de preparación
aceptable considerando mis limitaciones como médico, pues yo no era ingeniero en esa época. Luego me mudo por razones diversas a la ciudad de Filadelfia, donde entro en otra segunda universidad y en otra tercera universidad. Entro en una universidad conocida como Drexel University, que tenía un excelente programa de ingeniería biomédica y que estaba afiliada a una universidad médica que era la Thomas Jefferson University, la Universidad Thomas Jefferson, Escuela de Medicina. Ambas se interesan en el doctorado que yo estoy haciendo y ambas me admiten a esos centros. Entonces yo paso los últimos años de mi vida educacional en los Estados Unidos estudiando en dos grandes universidades. Entonces yo quiero agradecerle a todos esos profesores y administradores que me aceptaron, que confiaron en mí, que me dedicaron su tiempo y su atención para que este venezolano pudiera graduarse de doctorado PhD en ingeniería biomédica. Fíjense todo el gentío que tiene que participar para que uno diga me gradué. Por eso es que ustedes ven que en las graduaciones la mayoría de los estudiantes no tienen otro comentario, otro tipo de mensaje que gracias a mis padres. Pero como ven en este caso que les acabo de pintar hoy, no es nada más el padre, es una cantidad de personas que hicieron posible eso. Para este momento que yo estoy en Filadelfia sacando mi PhD, me caso por primera vez. Y tengo entonces que darle gracias a mi primera esposa, a Gisela, una mujer extraordinaria, una médico venezolana que me acompañó en esos primeros años de doctorado y que sin ella yo no me hubiera podido graduar. Hablando de pareja, como he estado hablando todos estos días, esa esposa fue capital en que yo pudiera tener mi doctorado. Sin la paz, la tranquilidad, la paciencia y el amor con que Gisela me trató a mí, yo hubiera sido incapaz solo de sacar la carga educacional de un doctorado viviendo solo en los Estados Unidos. Así es que mi mensaje de agradecimiento a Chela por esa etapa tan importante que cumplió en mi vida. Se lo agradezco a ella y a su familia que me acogieron como un hijo, a mis cuñados, a los padres de Chela que fueron insignes conmigo. Tuve suerte, como he dicho con la pareja, no solamente escogí y tuve una buena mujer, sino que tuve una buena familia política, una familia venezolana, amorosa, cariñosa, dedicada a la felicidad de sus hijos. Y yo formé parte de ese grupo de hijos que acogieron y que ayudaron. Gracias también entonces a esa familia Vargas. Continúa mi vida y así, bueno, no quiero aburrirlos con todas las cantidades de experiencias que he tenido. Viene un segundo agradecimiento enorme, por supuesto, a mi segunda esposa, Emma Givelli, quien me dio dos hijos extraordinarios y que tengo que agradecerle, pues, que me haya creado una familia, una gran familia. Porque con la llegada de Emma a mi vida, no solamente llega ella y produce dos hijos nuestros, sino que llega su familia, llegan sus hermanas, llegan sus primos, llega un gentío. Tanta gente que llega un momento en que yo siento que no me casé con una mujer, sino que me casé con una familia completa, grande, bonita, rica, de gente maravillosa. A todos ellos tengo que agradecerles también el hecho de que yo esté aquí vivo a los 71 años. Han estado conmigo en las buenas y en las malas. Han estado conmigo cuando me enfermo, cuando celebro, cuando tengo algún tipo de reconocimiento. Siempre están pendientes de mí y yo de ellos. O sea que mi agradecimiento a la familia Givelli, a la familia Pulido,
porque en parte he podido llegar a esta edad con el apoyo, el cariño y el amor de todos ellos. A mis compañeros de trabajo que he tenido en los diferentes sitios donde he trabajado, personas que han representado mucho en términos profesionales, que me han acompañado y hemos logrado grandes cosas. A mis colegas del Centro Médico de Caracas, en particular a la doctora Ana Gascue y al doctor Ricardo Lilue, y a tantos otros que han sido importantes en mi vida. Grandes amigos, grandes profesionales en los que me han enseñado muchísimo, muchísimo aprendí yo de ellos. Al doctor Freddy Guevara, que me dio mi primer trabajo en Venezuela cuando llegué de los Estados Unidos. Cuando nadie me empleaba, el doctor Guevara me dijo, vente a trabajar conmigo, que yo te voy a dar tu primer sueldo. Uno no sabe lo que eso vale hasta que se da cuenta de lo difícil que es conseguir trabajo. Aún teniendo buenas credenciales, no es tan difícil convencer a otro ser humano de que le pague a uno por su trabajo. Y eso se lo agradeceré siempre a mi querido Freddy, que en paz descanse. Y a mis dos socios, porque después me asocié con ellos, el doctor Lilue y la doctora Gascue, Ana Bermúdez, de Gascue. Con ellos vinieron su familia, sus hijos. Porque cuando uno tiene amigos en Venezuela no tiene un amigo, tiene la familia del amigo también. De tal manera de que nosotros los venezolanos nos ampliamos rápidamente. Cuando conocí a Lilo, inmediatamente conocí a su esposa, Vivian, su primera esposa, y luego toda la familia de Lilue era como familia mía. Toda la familia de Ana, sus hijos, como familia mía. Es fascinante ese fenómeno de la sociedad venezolana, de cómo nos integramos en grupos familiares y todo el mundo es un tío, todo el mundo es un sobrino, todo el mundo es un primo. A veces es difícil explicarle eso a los extranjeros. ¿Cómo es que tú tienes tanto tío? Le digo, bueno, porque todos los amigos de mi mamá eran técnicamente tíos míos. Y los hijos de ellos eran técnicamente todos primos míos. Entonces, a veces da la sensación de que uno tiene 30 primos, 20 primos, ¿no? Y no es que sean primos reales, pero para efectos de familia son considerados primos, ¿no? Lo invitan a uno a la fiesta, uno conversa con ellos, se ayudan mutuamente, se ponen a la orden, etcétera, etcétera. Algo muy bello de nuestra identidad hispanoamericana, latinoamericana en particular. Imagino que los españoles son igualitos. Entonces, bueno, eso es muy parte. Entonces, a todo ese gentío, a todos estos socios, a todos estos amigos, ¿verdad?, que confiaron en mí y que han sido importantes, al doctor Diego Núñez y a muchos otros profesionales que me han acompañado. Luego vino la gente de ABUN, de la Asociación Venezolana de Nutrición y Medicina, grandes amigos. Hicimos grandes cosas juntos. Y a todos ellos, a las empresas de equipos médicos, a Antonio Orlando, a tantos otros que ahorita no me vienen a la mente, que colaboraron con nosotros haciendo nuestra realidad de crear organizaciones constantes, y a las generaciones que han venido siguiendo los pasos de los fundadores de la ABUN, que han sido también personas consecuentes, buenos amigos, siempre estamos pendientes. Y todas esas personas lo van haciendo a uno, y uno tiene que agradecer que esas personas hayan tenido la atención con uno, la idea de invitarlo a uno a dar una conferencia, de hacerlo partícipe de algo que están haciendo ellos. Todo eso hay que agradecerlo. Señores, uno no puede llegar a la cima de nada solo. Uno llega empujado por un gentío que muchos lo hacen sin esperar nada a cambio. De hecho, yo dificulto que nadie que me ha ayudado en la vida tenía algún interés específico en que yo lo ayudara a él o a ella. Ninguno. Todos lo hicieron de la mejor buena voluntad, con la idea de que era lo decente de hacer o que le salía a hacerlo. Me cae bien José y lo voy a ayudar. Me cae bien José y lo voy a apoyar. Voy a colaborar con él, voy a ir a su congreso, voy a ir a su empresa, voy a colaborar con él.
Eso es algo muy bello y eso es algo que uno también tiene que agradecer y que también retribuir. Cuando le toque a uno, uno también tiene que hacer eso por otros, porque es así como uno se hace de una vida con propósito y una vida feliz. Entonces, hoy es el día de agradecimiento. Creo que nunca lo había hecho antes tan abiertamente, mencionando nombres y tan públicamente como en este video de hoy. Pero como ya estoy llegando a una edad en que no me importa mucho lo que diga la gente, en esta oportunidad sí necesito la satisfacción de públicamente dar gracias a toda la gente que ha hecho todo posible. A mis amigos, a las mujeres que me han acompañado en los momentos más difíciles de mi vida. Ellas saben quiénes son, no quiero mencionarlas para no complicar más las cosas, pero ellas todas saben el momento tan importante que ocuparon en mi vida, lo importante que fueron en darme un buen consejo, en ayudarme. A algunas les debo la vida, algunas se movilizaron, hicieron todo lo posible. La Len me rescató de Venezuela y me trajo al Jackson para que me salvaran la vida. Entonces, todo ese tipo de personas que me han ayudado desinteresadamente, quiero darles las gracias hoy. Y luego, entonces, más recientemente, quiero también entonces dar las gracias a mi actual esposa, Elena, Beatriz Elena Caro, que también en estos momentos ya mayorcito, mayorcito de la vida, esta joven mujer decide ser mi pareja, mi esposa, le pido que sea mi esposa, y decide acompañarme, ¿no?, en esta etapa tan difícil de la vida. Y difícil porque ya no soy el mismo de antes. Ya no tengo la fortaleza física que tenía antes. Ya no tengo la capacidad productiva que tenía antes. Y aún así ella ha apostado a mí, ha apostado a acompañarme en esta última etapa de mi viaje y me ha aportado de nuevo, para sorpresa mía y agrado, una gran familia, la familia Caro. Mi suegra y sus 3 hijos son 4 personas maravillosas. Y así tenemos entonces que estoy viviendo una etapa donde tengo que agradecerle a ella el hogar que me ha creado de nuevo. Y por supuesto, quizás el centro de todo agradecimiento es para 2 personas. Para el verdadero propósito de mi vida, que fueron o son mis 2 hijos. José Antonio y Gabriela, desde que nacieron, han representado la principal motivación para estar vivo, para seguir luchando, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir educándome, para seguir educando. Han sido ellos 2. Mis 2 hijos son todo, son el gran proyecto de mi vida, el hecho más concreto, más tangible que he logrado. Ambos me han demostrado un gran amor y una gran paciencia. Ambos han sido muchachos sanos, íntegros, decentes. Y eso me da una gran satisfacción, ver a mis hijos ya grandes, ya realizados de una u otra manera. Mi hija acaba de anunciar que me va a dar un nieto en los próximos 3 meses. Así que estoy de lo más entusiasmado con esta nueva etapa de abuelo que voy a tener en mi vida. Así que le doy gracias a mis hijos por esas grandes satisfacciones que me brindan a diario. El solo hecho de una llamada, de un abrazo, de un comentario acerca de algo que yo haga o que yo opine, para ellos es importante. Entonces, esas cosas tengo que agradecérselas a ellos 2 y a la madre de ellos 2, que sigue siendo una gran amiga, que sigue siendo una mujer, una gran madre,
una mujer extraordinariamente responsable para con su familia, para con sus empleadores, para con todas las personas que la conocen, saben que Emma es una mujer confiable, buena, recta. Y eso hay que agradecer a la providencia de haberme topado con todas esas personas. Entonces hoy, bueno, ya lo han visto. Sé que es medio fastidioso para los que no les interesa esto. No los culpo. Pero para los que me conocen y se ven involucrados directa o indirectamente en todo este grupo de personas que han ocupado situaciones y momentos estelares en mi vida y que me han hecho quien soy, yo les doy las gracias con toda sinceridad por haberme amado, por haberme querido, por haber confiado en mí, por haberme corregido, por haberme educado, por haberme tenido en cuenta, por haberme llamado, por haberse preocupado por mi salud. Se los agradezco muchísimo. No tengo palabras, no tengo formas más adicionales de agradecer lo que para ustedes todo significa y que están en mi memoria. Y quiero pues hacer esto público antes de que se me vaya la memoria. Ojalá que no se vaya, pero si se va, pues antes de que se me vaya me dará la satisfacción de haberme acordado y de haber hecho un manifiesto público y notorio, como dicen los abogados, del inmenso agradecimiento que tengo por todos ellos. De veras que sí. Bueno, mañana, en el programa de mañana, voy a hablar un poco sobre los hijos. Sobre un tema interesante que es cómo criar a los hijos. La mayoría de nosotros nos hacemos padres sin haber hecho ese posgrado, ¿no? La mayoría de la gente a través de la historia no ha estado educada para tener hijos, no sabe qué hacer. Los padres crían a sus hijos como los criaron a ellos, lo cual crea un gran problema, porque si los criaron muy mal a ellos, ellos van a repetir el ciclo y van a criar muy mal a sus hijos, ¿no? Entonces deberíamos tener una suerte de escuela de padres, o por lo menos de algún proceso que le permita a la gente aprender algunos fundamentos de cómo criar a los hijos. Entonces yo voy a hablar sobre eso. No les voy a decir cómo criar a los hijos en particular, en un caso en particular, les voy a decir cuáles son las tendencias que actualmente se consideran felices para criar hijos. Lo que se debe hacer con los hijos y lo que no se debe hacer con los hijos. Y eso es lo más que uno puede llegar a hacer para preparar a los jóvenes a ser padres. Y para uno reconocer los errores que se cometieron con uno y los aciertos que se cometieron con uno. Eso es así. Porque no hay padre perfecto, no hay madre perfecta. Todos cometemos errores, todos hemos cometido errores, todos nos hemos distraído en las funciones del cargo, todos hemos dado prioridad a otras cosas que no fueran a nuestros hijos. Pero bueno, en este reto que significa vivir, es inevitable no cometer errores y desaciertos. Así que mañana voy a hablar sobre comentarios y reflexiones sobre cómo yo veo la crianza de los hijos en este siglo XXI. Porque esa es otra, la crianza de los hijos es muy temporal, tiene que ajustarse a los tiempos, ¿no? Usted no puede criar hoy a un hijo como se lo criaron o como se criaba en el siglo XIX, porque él no va a vivir en el siglo XIX, él va a vivir en el siglo XXI. Entonces hay una enorme cantidad de cosas que él va a tener que aprender de usted y desarrollar con usted para que él esté en capacidad de funcionar en el siglo XXI. De eso voy a hablar mañana. Muchas gracias a todos.
Voy a terminar de celebrar mi cumpleaños, voy a picar la torta con mi familia, mi nueva familia. Y bueno, seguiremos entonces. Y de nuevo, gracias a todas aquellas personas que hayan entrado en mi vida y hayan salido o se hayan quedado. A todas ellas, muchas gracias por hacerme quien soy hoy. Hasta el próximo episodio.